Fernando Horna es gerente general de Map City Perú y está con nosotros. Vamos a hablar primero sobre un tema que obviamente a todos nos interesa, nos preocupa cuando vemos cifras que, bueno, cuando vemos algunos precios más caros. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Buenas noches. Ustedes, a través de la página web que tienen, divulgan, hacen una comparación sobre los precios de diferentes grifos, de diferentes gasolinas, para que los usuarios, para empoderarnos a los consumidores y poder escoger y generarse mayor competencia, el mejor grifo o el que tenga el mejor precio. ¿Cómo es que está distribuida esta información? ¿Por qué es más didáctica en todo caso? Sí, lo que hacemos es tomar fuentes públicas, básicamente lo que está publicado en la página de Sinermi, y cierta validación de campo. Son personas que están mirando las paletas de los precios, actualizándolas en el site y publicándolas. A las personas les interesa identificar a los grifos que están más cerca para echar la gasolina más barata. Y eso es lo que hacemos en el site. Okay. Ustedes filtran y muestran de manera más didáctica esa información. De manera muy didáctica, porque el site está hecho para todas las personas que necesiten información de terreno, dónde están las tiendas, dónde están los cajeros, dónde están grifos que expenden gasolina de 95 o GLP. Ok, ahora ustedes le dan el precio al usuario, a qué gasolina corresponde, qué otras coordenadas. Sí, actualmente se focaliza en los grifos que tienen la gasolina más barata y luego se resaltan todos los grifos que tienen gasolinas de 95, de octanaje que deseen, pero principalmente la gasolina más barata. Y ese es un mantenimiento sistemático que se va a hacer incluso en los próximos meses diariamente, porque los precios pueden oscilar día a día. Esa es otra cosa importante, los actualizan a diario. Así es. Actualmente lo que está publicado tiene cierto nivel de atraso porque es una primera versión. Y esperamos que en los próximos 2 meses esto sea diario y ojalá unos acuerdos importantes con el organismo regulador. Está obviamente la dirección de los grifos, de las estaciones de servicio, eso también está puntualizado. Sí, es muy sencillo. Entro al site, busco la capa que dice grifos y inmediatamente se resaltan en el mapa. Y si me interesa alguno en particular, toco el icono del grifo y me da la información de ese grifo. Ustedes se dedican al apoyo a la gestión comercial mediante el uso de herramientas de análisis. Este es un ejemplo. ¿Qué otras cosas puede encontrar la gente en Map City, en la página web? Map City tiene 2 frentes. El frente que está orientado hacia todas las personas que nos interesa conocer la ciudad y publicamos mucha información que se mantiene todo el tiempo. Por ejemplo, todo el mundo busca el cajero para cobrar el sueldo, el más cercano, el grifo, la farmacia, pueden ser discotecas, bares, mercados, etc. Y tenemos más o menos 120 canales que van a ser incorporados en este site. ¿Es una página web para la que hay que entrar o tienen también una aplicación que se puede descargar, por ejemplo, al iPhone o al BlackBerry? De hecho, yo la tengo en mi celular. ¿Me la puedes mostrar? Sí, por favor. Lo apagué. Claro, yo no tengo la laptop con el Wi-Fi necesariamente en el auto si es que estoy manejando o en la combi si estoy yendo en transporte público, más sí el celular y una aplicación que eventualmente podría yo tener a la mano, ¿no? Van a haber novedades respecto al tema de uso de móviles, pero déjame que prenda el celular. ¿Y qué otras cosas me dijiste cajeros, grifos? Cajeros, grifos, supermercados, dónde está temas de interés, dónde ganó Yantumala en las últimas elecciones, ¿no? Todo lo que creamos que en el momento es circunstancial y es valioso para el ciudadano. Ese es uno de los frentes. Y digamos que es el más entretenido y por el que más nos conocen. Pero nos orientamos mucho en la inteligencia comercial y es otro de los frentes porque ahí vamos a las empresas. Y a las empresas básicamente les decimos dónde están los clientes, dónde no están, dónde deberían estar, ¿no? Y allí comienza todo el tema de GeoBusiness Intelligence, donde procesamos mucha data, le incrementamos variables territoriales que alimentan muchísimo esta data y al final hacemos una acción táctica para decirle a mi cliente, señor, este es el cliente que usted buscaba, si usted quiere yo lo contacto y le doy más información de ese cliente. Mientras muestras la aplicación, yo quería decir, estas aplicaciones que están, por ejemplo, en el Apple Store, en el caso del iPhone, hay muchas en diferentes países, restaurante más cercano, grifo más cercano, casero más cercano, ruta más corta, y bueno, diferentes también aplicaciones vinculadas a, por ejemplo, tener mejor precios en líneas aéreas, qué sé yo, pero hoy la gente
baja y son súper útiles, ¿no? Sí, sí. De hecho, Google Maps es una plataforma universal que atiende a eso. Nosotros somos proveedores y representantes de Google y toda la plataforma de mapas para Chile y Perú, por lo menos, y con participación de otros países. Entonces, si verás, parte de las aplicaciones móviles incluyen mapas que son de Map City y que a la vez también proveen información que puede ser montada sobre Google Maps. ¿Qué más están esperando implementar? Lo que viene en los próximos 3 o 5 meses es 120 capas de información de interés público en el site, y ya yendo hacia el tema empresarial es concretar la cadena de valor de Map City, que es el contact center de Map City, pero no es el contact center típico, sino es el contact center que usa toda la inteligencia comercial que fabrica Map City a partir de las bases de datos y toda esta inteligencia geográfica, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias. Ya saben, damos la página web www.mapcity.com.p. Listo, para que la gente pueda informarse sobre qué información de interés puede encontrar ahí. Muy amable, gracias. Gracias. Fernando Borna, gerente general de Map City Perú, ha estado con nosotros esta mañana.